Claro, sí. Me parece que el capítulo plantea respecto de las sociedades actuales y la hipervigilancia, las sociedades de control, lo que es la observación permanente de los sujetos a partir de las pantallas que están instaladas en las calles, en donde las personas son permanentemente observadas y grabadas, y ese material, bueno, termina en manos de otros que no sabemos quiénes son. Eso es una cuestión de la actualidad y que me parece que la serie lo toma. Michel Foucault es quien trabajó esta idea de una sociedad observada a partir de un dispositivo que es el del panóptico, que toma del filósofo del siglo XVIII, Bentham, a partir de un dispositivo donde lo que se intenta es que los sujetos que están en situación de cárcel estén permanentemente observados por el otro. Es una arquitectura carcelaria en donde no hay ninguna posibilidad de que los sujetos que están allí dejen de no ser mirados. Entonces, esto nos lleva a la idea del control de los cuerpos, del biopoder, que es otro de los conceptos que Foucault plantea y acuña, y siempre con el argumento de la seguridad, ¿no? La seguridad es el argumento, el núcleo discursivo que permite o legitima, si se quiere, estas prácticas. Entonces, el capítulo me parece que plantea cómo una sociedad puede ser hipervigilada, y en este caso a partir de los servicios de seguridad, pero además me parece interesante pensarlo desde el punto de vista del psicoanálisis, donde lo que habría allí en realidad son prácticas voyeristas, que por supuesto con el argumento de la seguridad hay una satisfacción pulsional allí del otro, de espiar la vida de los demás. Y la cuestión del estado de excepción, que también es algo para pensar, porque, bueno, como sabemos es un concepto acuñado por Carl Schmitt y es retomado por varios autores. Uno de ellos es Agamben, como bien lo decís. Solo que Agamben ubicó en el estado de excepción, es el paradigma del estado de excepción, es el campo de concentración nazi, es decir, lo toma como un paradigma, es el estado de excepción por excelencia. Entonces me parece que, y también, es decir, la supresión de garantías de los sujetos respecto de sus derechos, sus posibilidades, son suprimidas a partir del argumento de que el Estado o la población podría estar en peligro, que hay un otro peligroso para un determinado sector de gente, una determinada población, hay una población que puede ser peligrosa para otra, entonces se implementa el estado de excepción. El problema con esta situación, lo delicado de este punto, es que con ese argumento han ocurrido enormes genocidios, exterminios a lo largo de la humanidad y también la segregación de los cuerpos. Entonces, hay también incluso causas económicas de explotación de los sujetos y de los cuerpos de los sujetos con el fin de la reproducción capitalista. Y entonces vemos cómo a veces, ya sea la eliminación de los cuerpos porque sobran en una sociedad o la segregación de esos cuerpos, terminan siendo un objeto privilegiado de dominación, ¿no? Que es lo que cuestiona Foucault, es decir, cuando él diferencia poder de dominación, el poder del lado positivo y la dominación cuando eso se encripta en algún lugar. Entonces hay una voluntad de dominio allí y que me parece que el capítulo de alguna manera lo está diciendo, sobre todo cuando vemos al final del capítulo que de lo que se trató es de un exterminio. Yo vi ahí una metáfora de lo que finalmente ocurre en un estado de excepción, en un campo de concentración. Hay un exterminio y bueno, es una forma de metaforizar vía el arte esta situación que se da en su máxima expresión en un campo de concentración. Así que me parece interesante la pregunta, pensarla por ahí.
efectivamente, y podemos ir antes a Freud. Freud decía que es imposible amar al otro, es imposible amar al otro, que las sociedades hacen esfuerzos y por más que una sociedad, una civilización, como él decía, una cultura se empecine en generar lazos de amor o de trabajo y a pesar de ese esfuerzo en socializar, hay una agresión inconsciente que perdura, imposible de extraer, si se puede decir así, y que sigue siendo eficaz. Entonces el racismo, podríamos decir, en las guerras, los genocidios, son una expresión de esto que dice Freud, ¿no? Donde esta agresividad inconsciente se vuelca sobre el otro. Es más, Freud dice que lo que, digamos, que está en primer plano es el narcisismo. Y va a hablar va a decir un término que es de él, que es el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Una fórmula que él inventa. Y con esto se refiere a que él dice, es necesario que para que una comunidad se mantenga cohesionada, en armonía, es necesario que el odio se dirija al otro, a otra comunidad, ¿no? Se desplace eso. Es decir, que la carga agresiva se vuelque en otro. Y da los ejemplos, por ejemplo, de el narcisismo de las pequeñas diferencias en las sociedades vecinas, en los pueblos colindantes, por ejemplo, las rivalidades entre, dice, españoles y portugueses, alemanes del norte y del sur, Inglaterra y Escocia, como ejemplos de pequeñas diferencias, narcisismo de las pequeñas diferencias. Acá podríamos decir, bueno, algunas otras rivalidades, sobre todo que se ven en el fútbol. Entonces, para que haya cohesión entre los miembros de una comunidad, dice Freud, es necesario que el odio se vuelque en otra comunidad. Y Lacan va a retomar esta idea y va a decir que no solo tiene que ver con esta necesidad de la comunidad cohesionada o en armonía, sino que hay un concepto que él es el que utiliza, es el concepto de goce, para dar cuenta de cierto núcleo de maldad o de odio que habitan los sujetos. Y para eso no hay explicación, es decir, no hay una lógica como la que pensó Freud. Entonces va a sostener que las comunidades, las fraternidades, están atravesadas por un extraño fenómeno que tiende a expulsar al otro, a segregarlo. Por eso él va a trabajar y va a introducir la cuestión de la segregación. Hay un seminario, es el seminario 7, un seminario de Lacan dedicado completamente a la ética, donde justamente Lacan toma este punto y dice que esta maldad que habita inconscientemente en los sujetos está más allá del principio de placer, se liga a la pulsión de muerte y a la pulsión de agresividad. Entonces, esta cuestión encarna hoy en la segregación, encarnó siempre en la segregación está desde el comienzo de la humanidad, en donde uno puede decir que se trata, como bien decías, del odio al diferente, el diferente en el sentido de su color de piel, de la comida que come, de la cultura que tiene, de cómo huele, de cómo goza. Por eso no se tolera eso, se lo separa, se lo segrega, porque además Lacan dice, hay algo también de ese otro que está en uno. Entonces se odia lo que está en uno. Y Miller nos dice, lo que recién tomaba, se trata del odio al goce del otro. El odio al goce del otro se odia especialmente la manera particular en la que el otro goza. Y el racismo es una de las expresiones más crueles de la segregación. Entonces, como ha dicho Primo Levi, el racismo no tiene explicación, es un odio irracional, refiriéndose, estuvo en un campo de concentración nazi, así que habla de su experiencia como capturado en un campo.
no hay racionalidad posible allí. Respecto del mundo actual, que es lo que también me decías, bueno, creo que hay un recrudecimiento del odio, de la segregación en la situación actual, que es la que nos domina en este momento en el mundo, no solo en Europa, sino también en Latinoamérica, por supuesto, que es el problema de las migraciones, de grandes sectores de sujetos que se van trasladando de un territorio al otro y son expulsados de esos territorios por el mar, por la tierra, por donde sea. No hay un lugar donde ellos puedan estar. Entonces es el gran problema de la humanidad en este momento, y me parece que de alguna manera es un retorno de aquello que estuvo siempre, que lo podemos ver en la comunidad judía, donde desde los inicios del medioevo se la pasaban trasladándose de zona, de territorio a otro, y siempre expulsados inevitablemente como chivos expiatorios de distintas situaciones. Creo que ahora pasa algo parecido con el argumento también de la seguridad y de que los migrantes son peligrosos y qué nos va a pasar y no sé qué. Y entonces, bueno, no hay lugar para grandes sectores de la humanidad en este momento. Claro, sí, tal vez sería difícil pensar en un líder de masas cuando ese líder o ese supuesto líder no tiene visibilidad para las masas. En el ejemplo del capítulo hay un sujeto que es este personaje que crea el manifiesto, que es una especie de exterminador de personas que están en contra de los actos segregativos, ¿no? Entonces, es un personaje que está oculto, nadie sabe quién es, no se muestra su rostro, se van dando cuenta de a poco, y es más, bueno, quienes lo podrían llegar a seguir tampoco lo conocen. Entonces, si me oriento por Lacan, sería un poquito difícil pensarlo como un líder, porque Lacan plantea la idea de que hace falta un cuerpo para que los sujetos se identifiquen, las masas, ¿no? Él da el ejemplo, el bigotito de Hitler, como una marca pregnante en las masas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió allí? Las masas alemanas, las comunidades siguieron sin pensar los dictámenes de este amo loco, y cometieron las peores atrocidades, o por lo menos consintieron con esas atrocidades, porque lo veían, él encarnaba, tenía un cuerpo, ¿no? Como dice Lacan, un cuerpo imaginario en el cual puede sostener una identificación. En este caso no hay, está atrás de la pantalla. Entonces, bueno, creo que es una pregunta que es interesante, porque ¿qué pasa hoy con los líderes? Si pensamos que hay una virtualidad, que lo que impera es una virtualidad, a diferencia de antes, donde los cuerpos encarnaban los liderazgos, creo que es una pregunta para mí que está abierta. ¿Cómo podemos pensar las identificaciones a un líder cuando ahora lo que imperan son las redes sociales y demás, ¿no es cierto? A veces no tienen cara, no tienen... Es más, había unas abejitas como perfil en la serie, ¿no? La foto de perfil era una abejita. Igualmente me parece que si uno toma, a ver, la cuestión artística del capítulo, ¿no? El capítulo, si como una obra de arte, si lo pensamos desde el arte, hay una estetización del fenómeno. Entonces, el autor creo que allí hace una metáfora con las abejas. Y si uno dice, bueno, a ver, las abejas podrían ser las masas que se identifican a un líder. Unas masas que no piensan, asesinan sin pensar. El líder comanda este personaje y bueno, son masas silenciosas, no pensantes, capaces de seguir a alguien sin cuestionarse nada. Entonces, es una metáfora que me parece que es válida.
Y hay otra cosa también que también me pareció muy interesante, y es cómo termina el capítulo, lo puedo adelantar, ¿no? Porque termina de decir que este sujeto, el autor de Manifiesto, se rapa la cabeza, se pela y se pone unos ojos azules. Y yo vi ahí un skinhead con sus ojos azules, que es un guiño, digamos, me parece que remite al neonazismo, a la raza aria. Entonces creo que esa escena en donde él se pela y se saca y queda con ese look así como medio neonazi, es una forma de decir del autor, una metáfora del autor respecto de que ahí el exterminio, como decía antes, de todos estos sujetos que están en contra de la segregación se lleva a cabo por estos sectores neonazistas, ¿no? Bueno, es una hipótesis de trabajo. Sí, podríamos primero, antes de pasar a esa pregunta, ordenar un poquito el capítulo, porque a mí me ayudó a pensarlo a partir de dos ejes. Por un lado, el eje de las sociedades de control, de biopoder, que es lo primero que fuimos conversando, y por otro lado, el eje de la segregación. Me parece que el capítulo trabaja esas dos vías, ¿no? El odio al diferente, como recién dijimos. Entonces, van a aparecer algunos que serían los que segregan al otro y que tienen la consecuencia de haber sido asesinados. Esa es una consecuencia, si dicen lo que quieren, pero el efecto es el asesinato, la desaparición de ellos. Pero lo interesante es que eso era un cebo, como dice en algún momento uno de los personajes, porque finalmente el verdadero peligro está un poco en lo que decía antes, en lo que hace el autor de este manifiesto, que busca exterminar a quienes se oponen a la segregación. Y ahí es el verdadero genocidio, podríamos decir, cuando vemos en la última escena los cuerpos en una especie de galpón, no sé bien qué es. Ahí es donde ocurre la verdadera cuestión, el verdadero peligro para la humanidad, si se quiere. Entonces, me parece que quienes son verdaderamente exterminados son justamente los que podríamos decir están del lado de la moral, de la educación, de la seguridad, porque es la maestra, el policía, esos son los que mueren, ¿no? La gran masa asesinada. Y entonces pareciera que el mundo se ha convertido en un gran campo de concentración y de exterminio, ¿no? Por haber pensado diferente a la posición extrema, más bien nazi y demás. Pero además me pareció también interesante la otra cuestión, o sea, yo veía que de un lado tenemos, bueno, como lo decía Freud, las pulsiones de vida y por el otro lado las pulsiones de muerte, ¿no? Entonces las pulsiones de vida las podemos ubicar del lado del eros, del amor, de lo que implica lo simbólico, de poder, de cierta sensibilidad con el padecimiento del otro, mientras que las pulsiones de muerte, tánatos, se ubicarían del otro lado, que es, por ejemplo, quien encarna la gran masacre, que es el autor del manifiesto. Entonces, este sujeto, decimos, neonazi, representa lo que Freud va a decir, y es que, decíamos un poco al principio, las pulsiones de muerte son las que comandan. Las pulsiones de muerte tienden a ganar en la lucha con las de vida. ¿Qué pasa? Que Freud nos dice, lo que hacen las de vida es retrasar un poco esa muerte inevitable, esa agresividad inevitable. Las de vida retrasan ese momento
a partir del cual el sujeto se ve empujado a la agresividad, al daño, al odio y a todo esto que estamos diciendo. Entonces, cuando en las últimas escenas este sujeto neonazi que se desfigura su identidad y se medio que se escapa, que vendría a ser para mí del lado de la pulsión de muerte, y aparece la otra policía, esa que luchaba contra el mal, que podríamos ubicarlo del lado de la pulsión de vida, del deseo, de la necesidad de que las cosas cambien. Yo veo ahí un mensaje alentador del director, ¿no? Como que es ella quien va a retrasar estas cuestiones que estamos diciendo respecto del racismo, de la segregación y demás. Ella es alguien que podría detener un poco a este sujeto del lado del mal y demás. Entonces, la pregunta que me hacía sobre si las acusaciones en las redes tienen consecuencias, me lleva a pensar un poco más allá de esas acusaciones, porque lo que vemos hoy en las redes no son solamente acusaciones, lo que vemos son los haters, los que denigran al otro, los que están llenos de odio y generan violencia. Entonces, el bullying, el ciberacoso, sujetos que se autorizan a sí mismos a denigrar al otro, ¿no? Rebajarlo y entonces, ¿hay consecuencias? Sí hay consecuencias, porque estos discursos son discursos puestos en una red social bajo el anonimato a veces. Las consecuencias las vemos, los suicidios, los pasajes al acto, las irrupciones de odio y de violencia. Así que los discursos producen actos, ¿no? Actos de violencia, de racismo, y eso lo había dicho también Foucault, es un ida y vuelta, los actos, las prácticas y los discursos. No hay prácticas sin discursos.